¿Qué pasa, chicos? Muy buenos días. Hoy tengo buenas y malas noticias porque a medida que se aproxima el clásico, pero sobre todo para lo que más importa ya al madridismo, que es esencialmente la preparación de la temporada que viene, tengo buenas y malas noticias, como digo. Las buenas, lógicamente, es que aparte de que Alexander Arnold ya ha fichado, va a fichar por el Real Madrid, solo falta la firma del contrato y tal y cual, y que además tenemos un poquito más de información que, por cierto, nos ha traído Fabrizio Romano al respecto de cuánto podría cobrar, que parece que el muchacho tampoco se ha sobreexcedido en sus peticiones, que por cierto tenía mejores ofertas salariales de otros clubes que también estaban empujando por él y dijo que no. Vamos a ver también cuánto nos puede costar el sacarle antes de tiempo del Liverpool, que esa es otra bastante interesante e importante, porque al final Florentino le quiere tener ya preparado para el Mundial, porque Florentino quiere entrar con el pie derecho en el Mundial. Pero el problema al respecto de ese Mundial es que hay un desacuerdo grande con el que va a ser supuestamente el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Y además, ayer, si tenéis o si estáis suscritos a mi página de Facebook J Real Madrid, no Dr. J, sino J Real Madrid, veríais publicado un artículo, bueno, una referencia al artículo de Raúl Varela, que estuvo el otro día con Ramón Álvarez de Mon, al respecto de que para Florentino Pérez, Xabi Alonso no es desde luego la opción que él más habría querido, sino que dentro de ese cónclave del Real Madrid, en el que varias voces habrían dicho cuál puede ser el mejor entrenador sustituto a Ancelotti, bueno, pues alguien habría dicho Xabi Alonso, pero Florentino no fue desde luego la voz que más se alzó para apoyar su candidatura. Y lo vamos a ver lógicamente también, porque además, y en un clip de Mario Cortegana que está petando las redes, con Iñaki Angulo, decía ayer, hacía referencia a que efectivamente en Valdebebas hay un ambiente malísimo, vale, malísimo. Pero bueno, no quiero precipitarme, no quiero pasarme los tiempos, y lo que sí vamos a hacer es hablar un poco más acerca de los detalles efectivamente de Trent Alexander-Arnold, precisamente con el tema del salario y todo lo que se viene para el Real Madrid, puesto que ayer sacó el vídeo donde destripa literalmente todo al respecto del jugador. Important contract, but what I'm hearing is that Trent Alexander-Arnold is not going to be on a crazy salary at Real Madrid. He's not going to break the salary structures. Vale, lo que viene a decir, en principio, más importante es que el muchacho no ha tenido, desde luego, unas exigencias que se pudieran considerar fuera de los gráficos para el salario que va a tener en el Real Madrid, sino que más bien por el contrario, lo que ha hecho es adaptarse a la estructura salarial del equipo blanco. Alexander-Arnold accepted the salary structure at Real Madrid for players like him, so he's not going to be in a Vinicius Mbappé salary, but it's also fair to say that for Trent was about the challenge after spending his whole life at Liverpool. Vale, básicamente no va a estar, lógicamente, en la escala top salarial, rollo Vinicius, Bellingham, Mbappé, pero sí que seguramente por debajo. Bueno, yo diría rollo Vinicius, Bellingham, Mbappé y Alaba, ¿vale? Esto hay que recordarlo cada vez que hablemos de salarios, para que a alguno se le caiga la cara de vergüenza de haberle puesto el salario que se le puso a David Alaba. Pero bueno, esto es otra historia. El asunto: ¿cuánto puede llegar a cobrar un jugador como Alexander Arnold? Pues en mi opinión, entre los 5 y los 7 millones netos por temporada, seguramente más tirando a 7 que a 5, ¿vale? Seguramente el Real Madrid entiende que puede pagar 14, 15 totales por él, con impuestos, seguridad social y todo este tipo de cosas, entonces a él se le quedaría, yo creo, que en el arco de los 5, 7, 8 millones por temporada. No creo honestamente que llegue a tocar los 10 por temporada, porque ya me parecería un tanto excesivo. Aún así, más justificado que los 12 o 13 que gana Alaba por temporada. No communication was made till today because Trent wanted to focus on the Premier League title race, winning the title with Liverpool once again for the second time in his career, and then announce his decision. So he didn't want to create any public problem with this story, but at the same time, Real Madrid have been on this case for months. It's also fair to say that it was the last week of December when Real Madrid approached Liverpool, because the relationship between the two clubs is quite good, and relationship was also the club to see now. Vale, lo he pasado un poquito porque efectivamente, a pesar de que ya nos da unos últimos detalles, quería volver a la parte donde habla del Mundial y su incorporación, que lógicamente es algo de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante. Is whether Real Madrid will be able to reach an agreement with Liverpool to have Trent already available for the FIFA Clubs World Cup or not. So there is a conversation ongoing. Let me say that. Vale, hay una conversación, por lo visto está hablando el Real Madrid con el Liverpool para intentar sacarle antes de tiempo.
Real Madrid internally are quite confident on reaching an agreement with Liverpool for Trent to play the Club's World Cup with Real Madrid. So for sure that's the feeling at the club. They want. Vale, de momento en el Real Madrid hay un sentimiento de que lo van a conseguir, de que Alexander-Arnold se una al equipo antes del Mundial, pero claro, seguramente tendrá que haber algún tipo de compensación precisamente para un Liverpool que le tiene que dejar marchar antes. To make it happen, they're trying to make it happen, but for sure it's going to be important to follow the conversation. It's going to be important also to follow the compensation, because eventually a small compensation is not a big fee, it's not 10, 15 million, it's going to be a very small compensation, but still needed to make it happen. But for sure, Real Madrid are waiting for this formal step because they want to see Trent Alexander-Arnold. Vale, pues muy buenas noticias, es que efectivamente, independientemente de lo que le pueda costar al Real Madrid, que como veis ha dicho va a ser un small fee, que va a ser básicamente algo pues yo creo que más simbólico que otra cosa, en principio podemos contar con el jugador, lo cual es una muy buena noticia para que esté con nosotros ayudando al equipo, ¿vale? Así que por esa parte podemos estar tranquilos, que parece que todo se ha hecho bastante bien en este respecto y el Real Madrid tiene más o menos atado al jugador en el sentido de que pueda venir con nosotros a jugar el Mundial, que era lógicamente algo que estábamos esperando que sucediera. Luego, importante también que sepáis que si Xabi Alonso sale del Bayer Leverkusen, ni más ni menos que el equipo alemán quiere como compensación poner a Álvaro Arbeloa. A ver, el otro día me dio por pensar, y a mí me da la sensación de que probablemente, porque dices tú, a ver, Álvaro Arbeloa, más allá por supuesto que sea un gran entrenador o de que lo esté haciendo muy bien con el Real Madrid, lo cierto es, también os digo, que Álvaro Arbeloa al final es un tipo que, bueno, pues al final está en las categorías inferiores del Real Madrid y dices tú, y cómo de repente, o sea, ni siquiera está en el Castilla, ¿vale? Entonces, ¿cómo de repente el Leverkusen va a conocer de su existencia? Pues evidentemente porque para mí Xabi Alonso creo que le ha recomendado. O sea, yo creo que Xabi Alonso, si ha hablado con el Bayer Leverkusen para que mire a un entrenador u a otro, ¿vale? Yo personalmente creo que probablemente el nombre haya salido del propio Xabi Alonso y que haya dicho, oye, echarle un ojo a Arbeloa, que está haciendo un gran trabajo en el Real Madrid y que apunta maneras y que a lo mejor podéis tener ahí una salida bastante viable a lo que puede ocurrir. Así que bueno, vamos a esperar a ver si es verdad y al final le ficha, que para mí, hombre, yo me alegraría por él, aunque preferiría tenerle aquí en el Real Madrid con esa dupla que Florentino tiene pensado con Arbeloa en el Castilla y Xabi Alonso en el primer equipo, pero ahora ya queda un poco también, depende de lo que él quiera como entrenador, que yo creo que será alcanzar la cima, evidentemente. Luego, Nico Paz también parece que es otra petición precisamente para el Bayer Leverkusen, porque lo está haciendo muy bien en el Como. Dejadme que os diga que el Como le quiere renovar, el Real Madrid se lo está pensando, porque con la movida que hemos tenido en el centro del campo se estaba incluso planteando la posibilidad de recuperarle, pero parece que está descartado, ¿vale? Pero en principio Nico Paz o bien sigue en el Como, o a lo mejor también le sale el tema del Bayer Leverkusen, que parece que tiene pinta que puede ser una opción para el Real Madrid. Luego, y ahora sí que ya vamos a entrar lógicamente en materia, porque Raúl Varela, como digo, ayer efectivamente sacaba un artículo en el que nos dejaba a todos mudos, porque efectivamente para Xavi, o mejor dicho para Florentino, no las tiene todas, y esto es, cito literalmente, no las tiene todas consigo. Escuchamos. Domingo a las 6 de la tarde. Después del Clásico. Después del Clásico. Bueno, sí, dando por hecho que va a ganar el partido de hoy, ¿no? Que lo tiene bastante encarrilado. Vale, pues hay Yo dos creo que opciones. sí, creo, ¿no? Pongamos que pierde el Clásico del Madrid. Bueno, pues si pierde el Clásico quedará claro que ya no hay ningún argumento, ¿no?, al que pueda agarrarse para cambiar una decisión tomada desde hace demasiado tiempo, en mi opinión, para mi gusto, porque los contactos de Xabi Alonso se remontan al arranque de la temporada, es decir, al final del año 2024. Vale, antes de que él comente por qué Florentino no está del todo convencido, dejadme que os diga que José Félix Díaz, ya aquí con nosotros en uno de aquellos directos que solíamos hacer, nos dejó claro que Xabi Alonso no salió del todo bien del Real Madrid. Xabi Alonso es un tipo que estaba con la camiseta puesta, ¿vale?, anunciando y promocionando la camiseta de la temporada siguiente, y en cuanto terminó el anuncio subió a los despachos y le dijo a Florentino, prepárame la liquidación que me largo. Así de claro, ¿vale? Y eso a Florentino le sentó como un auténtico tiro. Hay que decirlo y conviene además recordarlo. Seguimos escuchando a Raúl Varela. Sorprendentemente, con la Copa de Europa todavía caliente en la vitrina, pues ya se habló de planes, de jugadores, de ideas, de cosas, ¿no?, con respecto al fin de la etapa de Carlo Ancelotti. Pero bueno, lo que ocupa y preocupa es que el acuerdo con Xabi Alonso es total.
que el acuerdo entre Florentino y Ancelotti para, en caso de producirse una salida, sea lo más amistosa y organizada posible. Y en el caso de que llegue esta salida, es decir, que pueda ser acelerada o no por el desenlace de una liga que todavía mantiene con vida, repito, a esta hora de la tarde con este resultado, teniendo en cuenta, no es nada descabellado, que el Madrid pueda ganar en Montjuic y que al Barça le quede visitar Corneprat, recibir al Villarreal jugándose plaza en la Champions y cerrar la liga en San Mamés ante el Athletic, que no parece un calendario cómodo. Bueno, son cuentas de la lechera que al Madrid le hacen pensar que la liga, aunque sea... Bueno, vamos a pasar un poquito para adelante a ver si dice esto de lo de Florentino. No sé si creo que no lo ha dicho todavía. ¿Quién se cepilla de Ancelotti? Yo ahí ya no me mojaría. Ya con Florentino Pérez de por medio, ahí no me mojaría porque todas, digamos, las noticias que nos llegan es que no acaba de estar del todo enamorado de Xabi Alonso. Repito, a pesar de que el acuerdo o de que las líneas maestras de ese acuerdo están bastante cerradas y habladas desde hace bastante tiempo. Ancelotti tiene claro que si sale del Madrid va a reactivar la vía brasileña, que no está cerrada por mucho que se haya dicho de Brasil. Yo creo que está un poco decepcionado con la falta de discreción de los brasileños. Vale, pues ahí sí que ya lo habéis oído, efectivamente, bueno, pues estaba claro, si es que la manera en la que salió Xavi no es del gusto de Florentino, no es de las formas de hacer de Florentino, y a pesar de todo, además, comentan que Florentino no lo tiene claro porque le hubiera gustado a tener a alguien con un poquito más de experiencia e identidad. Yo creo que Florentino, aunque dicen que no, era del gusto más, o se inclinaba más por Klopp que por Xabi Alonso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Si efectivamente la cosa tira para adelante, genial, mucho mejor. Parece que el acuerdo en cualquier caso, le guste o no a Florentino, está más o menos hecho, porque Florentino al final lo que tiene también es que él sabe ceder, incluso aunque haya decisiones que no le guste tomar, pero cree y entiende que si son buenas para el Real Madrid, entonces tiene que, a lo mejor, envainársela y se acabó. Así que, bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué ocurre, a ver qué sucede con Xavi, pero vamos, parece que tiene toda la pinta de que va a venir. Y continuamos, lógicamente, ya ampliando un poco de información al respecto de Ancelotti y Brasil, porque justo esta madrugada salía por aquí, ni más ni menos que, como de costumbre, en una fuente que es, en mi opinión, bastante confiable, que Ancelotti por fin había llegado a un acuerdo con Brasil y con Florentino para anunciar, lo decía Mario Cortegana, su salida para negociar el acuerdo que de alguna manera quedaba por solventar, o el fleco que quedaba por solventar, que era la salida de Ancelotti del Real Madrid, con lo cual, efectivamente, incluso dicen que podría ocurrir justo después del Clásico. La salida de Ancelotti podría ser anunciada de forma inminente, así que bueno, vamos a esperar un poco, pero sobre eso también tengo que añadir información que ayer puso José Félix en el canal de Rubén Martín. Lo escuchamos. Xabi Alonso, una cuestión de palabra, todo hablado pero no sellado. El momento llegará cuando termine la liga y ya queda poco. ¿Qué pasa con Florentino, Ancelotti y Xabi Alonso? José Félix Díaz. A ver, te cuento lo último que me contaba la semana pasada, ¿no? Que está todo hablado, pero no ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay un margen, que hay que respetar ese margen, ¿no? Pero que está todo hablado y que evidentemente Ancelotti y Florentino han hablado y han ya dado forma a esa despedida, a ese adiós de Ancelotti al banquillo, pero vale. Siempre no se ha oficializado nada porque, primero, no interesa, porque está la liga de por medio, y segundo, porque nunca sabes lo que puede pasar hasta el final, ¿no? Vale. Entonces hay un pleno entendimiento entre los dos. Todo hablado entre Ancelotti y Florentino, primera noticia. Sí, a ver, cuando te digo todo hablado, me siguen dejando ese margen de un 2-5%, por así decirlo, 5%, para que se pueda dar un vuelco a la situación. Sí, bueno, 5, 10. Un porcentaje, vamos a decir así, ¿no? Para que se pueda dar una vuelta a una situación que ya parece irreversible y que además yo creo que cada vez se palpa en el ambiente, ¿no? O sea, pero ya no el ambiente, digo, de comentarios, sino se palpa en el ambiente, ¿no? Y ayer la desconexión de 15 minutos del equipo, pues que me cuesta trabajo en creer que esto podía tener una continuidad o darse la vuelta a todo. Que bueno, en el fútbol se han visto cosas muy parecidas, ¿no? Pero como el Barça, por ejemplo, del año pasado, que se estaba arrastrando a como está este año, ¿no? Es verdad que con otro entrenador. Bueno, dejan ese margen. Pero o sea, lo que estás diciendo, Félix, es que Florentino y Ancelotti ya tuvieron la conversación que tenían que tener, que ellos ya han hablado de lo que tiene que pasar, y por lo que entiendo de esa conversación, ahora me lo cuentas tú, Florentino le ha dicho, no vas a seguir, pero te vas a ir bien, y Ancelotti le ha dicho, me voy a pirar y me voy a Brasil y no va a haber problema. Exacto, más o menos es eso lo que han hablado. Bueno, pues parece que en definitiva José Félix sitúa la salida de Ancelotti probablemente más cerca del final de la liga que del Clásico. Lo que pasa es que ayer Cortegana, bueno, pues sacaba
como digo, esa noticia en la que decía que ya había llegado a un acuerdo con Brasil y que probablemente incluso después del Clásico se podría anunciar. A ver, ¿después del Clásico se puede anunciar? Pues hombre, sinceramente pienso y creo que si efectivamente el Real Madrid pierde en el Clásico, pues probablemente sí, porque las ganas ya, incluso con el Celta el otro día, para mí hubiera procedido perfectamente decir que se va, ¿vale? Porque, o sea, después de todo lo que hemos pasado, que todavía nos intenten mandar mensajes de que la Liga es posible, la Liga y la Copa es posible, Ancelotti podría quedarse si hace doblete, no sé qué, me parece tan de insultar, de mearse en nuestra cara, que creo que ya con el Celta, después de ese apagón, ¿vale? Que sufrimos, no el apagón del lunes, sino el de ayer, el del Celta, que después de ese apagón, con un partido controlado, te lleguen a poner contra las cuerdas, yo creo que es como para que automáticamente el propio entrenador hubiera salido a la rueda de prensa a decir, me voy porque estoy hasta, vamos a decir, hasta las narices de que estos jugadores no hagan lo que yo les digo. Que por cierto, ahora cuando escuchéis a Cortegana veréis que tienes bastante sentido del mal ambiente, por lo visto dicen que hay en el vestuario y en Valdebebas, o sea, buen ambiente en absoluto. Buen ambiente en absoluto, está todo callado, cerrado, nadie habla, pero evidentemente se sabe que el ambiente es muy malo en Valdebebas. Bueno, pues ya a partir de aquí, yo personalmente si hubiera sido Ancelotti, automáticamente me cojo y digo, mira, se acabó, yo no aguanto más, o sea, aquí no hacéis ni puñetero caso, lo que os digo, os lo paséis por el arco del triunfo, evidentemente yo no voy a seguir poniendo en cuestión mi propia imagen como entrenador, como para que encima acabe yo a los pies de los caballos, cuando en realidad sois los jugadores o quien sea, o la directiva, que no me trae los fichajes que yo quiero, o quien sea, los que de alguna manera me están haciendo a mí quedar en mitad del sándwich, estoy quedando fatal, se acabó, ¿vale? Entonces, si ganas frente al Barcelona, que lógicamente le arañas 3 puntos, no creo que sea el momento en el que vayamos a ver el anuncio de la salida de Ancelotti, porque la Liga estaría otra vez viva. Pero evidentemente si pierdes, yo creo que sería vergonzoso que el Real Madrid o el propio Ancelotti no saliera a la rueda de prensa con la idea de decir, se acabó, yo ya no voy a continuar más aquí, ¿vale? Me voy, ¿vale? Al final de la Liga me iré, no es que se vaya ese mismo día, pero se irá, pero que como digo, por lo visto a Solari ya le han dicho que vaya sacando el chándal, ¿vale? Ya se lo han dicho. El asunto es que si al final Solari se va a hacer cargo del equipo en el Mundial, o empieza ya a entrenar con ellos, o va a ser un rotundo fracaso. Y por otra parte, luego encima el desacuerdo es, que lo vais a ver de Cortegana, Xavi no quiere el Mundial. Xavi no lo quiere porque sabe que es una manzana envenenada. Porque como empiece con mal pie, la gente le va a estar dando palos desde el primer día y va a ser una manera de iniciar el proyecto horrible, la peor posible, ¿vale? La peor de los que os podéis imaginar, de los escenarios que se os pudieran ocurrir. Si Xabi Alonso comienza el Mundial palmando, os digo yo que tenemos fuegos artificiales y lógicamente él lo sabe y no quiere, y probablemente también haya una renovación total en el equipo porque hay muchos jugadores que ya lo único que están haciendo es envenenar, o sea, tomadoslo como queráis, pero están envenenando y ya lo que necesitan es largarse, o sea, así de claro. Y no hay que tener tanta empatía, no hay que tener tanto cortejo, no hay que tener tanto protocolo, o sea, fuera. El que no aporte fuera, pero claro que esto empieza desde arriba, desde la directiva, a hacer las cosas bien, hasta abajo, ¿me entendéis? Entonces, más claro el agua, si es que al final estamos constantemente viendo a ver si esto funciona, si no, al final la dejación de funciones es tremenda, en fin, pero bueno, esto es lo que hay. Por cierto, antes de irnos tengo que comentar y compartir ese clip. Vamos a quedarnos con una noticia positiva del señor Maroto, que ayer hablaba precisamente de lo que puede ocurrir con Carreras, ¿vale? También, por cierto, dejaba un bonus track con el tema de otro jugador que parece que tiene toda la pinta de que va a venir al Real Madrid, ¿vale? Lo vamos a ver, a Maroto comentando al respecto de un fichaje que podría ser el de Carreras, que además a nivel de precio estaría muy bien. Escuchamos. Seguro. Ahora, sí. Lateral izquierdo, por seguir con la defensa. Pues ahí están hablando del tema de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo del Benfica, que está gustando mucho, que es un chico que ya conoce la casa y que se puede hacer una operación vía Manchester United que abarate el coste, porque él tiene una cláusula de rescisión de 60, pero el Manchester United lo puede repescar por 18 y el Miami pues ahí puede llegar a un acuerdo con el Manchester para traerlo más barato, ¿no? Luego, posición de central. Más claro, agua, ¿vale? Más claro, agua. Las buenas noticias con el hecho de que haya sido jugador de la cantera es que efectivamente para el Real Madrid hay una cláusula que es bastante menos, ¿vale? Es como 3-4 veces menos.
3 veces menos que lo que en realidad podría llegar a pagar cualquier otro equipo que en realidad estuviera interesado en Álvaro Carreras. Ahora bien, ¿es un jugador que podría gustar al Real Madrid? Está bien, pero también os digo que el Madrid ha mandado scouts a otro jugador que también ocupa una posición similar en el campo. Lo vais a ver un poquito más adelante. Entonces ya al Real Madrid, en mi opinión, lo único que le queda es ir tomando decisiones, es ir decidiendo, que mucha gente quería o entendía, de hecho Fabricio Romano lo comentó, que el apartado capítulo defensores probablemente se iba a cerrar en el mes de mayo, ¿vale? En el presente mes, mayo-junio, pero yo creo que independientemente de esto, el hecho de que llegue un nuevo entrenador al Real Madrid, honestamente a mí me hace pensar que probablemente, y con el Mundial de por medio, al final el mercado se va a extender a todo el verano, ¿vale? Porque aunque la FIFA haya abierto 2 ventanas, una un poquito antes de comenzar el Mundial y la otra justo en mitad, en adelante del Mundial, yo personalmente creo que vamos a tener que esperar y además probablemente vamos a ver operaciones hasta última hora porque no se va a decidir. A ver, imaginaos que Xabi Alonso llega y dice, oye, que también quiero a este o al otro o lo que sea, ¿vale? Que por cierto Maroto también desvela un jugador del que ha sido petición expresa de Xabi Alonso y que además está a punto de firmar porque ya le ha comunicado a su club que se va. Ya se lo ha comunicado su club, ¿vale? Más claro el agua. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, como digo, ya al Real Madrid le queda hacer un poquito de encaje de bolillos, a ver por dónde calza la perrita y de alguna manera intentar modular lo que son las salidas con las entradas, lo que quiere Xabi Alonso, lo que quiere el club, lo que busca Florentino, lo que busca Xavi, que en teoría, como digo, va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Pero yo preveo, sinceramente, un mercado de fichajes bastante amplio, bastante largo, bastante dilatado en el verano y desde luego con nada de momento cerrado, salvo Alexander Arnold. Ahora ya parece que van a ir cayendo más, pero como digo, no nos precipitemos porque a lo mejor al final nos podemos llevar alguna sorpresa, algún vuelco, giro de guión, no sé qué, tal y cual, algún rollo de estos que lógicamente puede terminar mostrándonos una cara un poco más amarga de lo que es el mercado de fichajes. Y ahora en un ratito vais a entender por qué, porque si digo esto, desde luego no es por casualidad, especialmente por las noticias que estuvimos escuchando ayer. Y ahora sí, vamos a escuchar ese clip de Mario Cortegana que para mí pone de alguna manera en cuestión, ¿vale? Y eleva la interrogante en lo que es la planificación del Real Madrid, especialmente con Xabi Alonso, después de haber escuchado lo de Varela, de que Florentino no las tiene todas consigo con el tema de Xabi Alonso. Así que vamos a escuchar a Cortegana en el canal de Iñaki Angulo ayer. Perdón, y no entro porque hay muchas cosas que todavía no se han publicado y que están preparadas y tal. Te hablo de que el vestuario está muy mal. Las cosas en Valdebebas están muy mal. Pero llevan tiempo, y no es... ¿no? Es decir, llevan tiempo, este año, esta temporada ha ido increciendo todo esto, todos los problemas a todos los niveles, entre todos los departamentos, los jugadores, todo. Y no es el clima y el escenario ideal para empezar un proyecto. Y creo que Xabi Alonso tiene... a mí me hace un poco de gracia cuando dicen, no, es que coger al Madrid en esa situación nos ha jodido. Es que el Madrid lo coge seguramente... porque ha rodado una cabeza, porque muy pocos, Zidane y poco más, se van del Madrid. Pero en el caso de Xabi Alonso, yo creo que puede tener esa posibilidad de decir, mira, si puedo decir que no, voy a decir que no durante 2 meses, y esperarme 2 meses. O sea que efectivamente, como veis, y luego ya veréis otra pista, Xabi Alonso ya lleva trabajando tiempo con el Real Madrid. Ya lleva trabajando tiempo en el Real Madrid. Alguien de su entorno, alguien de su camp, al final se ha puesto en contacto con el Real Madrid y le tiene informado de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué si no iba a hacer una petición de un jugador que ahora vais a escuchar para ficharle? Claro. Muy interesante todo lo que has dicho. Lo primero, creo que es de los peores momentos para coger el Real Madrid porque es el momento que más debilidad institucional percibo. Que más Florentino absolutamente sobrepasado por muchas cosas veo. Y que más dejación de funciones ha habido durante bastante tiempo, ahora todo está explotando. Eso... Bueno, yo aquí no estoy del todo de acuerdo. A ver, sí estoy de acuerdo en parte porque es verdad que la dirección deportiva se tenía que haber puesto las pilas un poquito más, pero también os digo una cosa, después de la pandemia, para Florentino hay un objetivo total, que es la gestión económica. O sea, la gestión financiera del club es innegociable y a Florentino encima, como además el hecho de que se vayan jugadores, no sustituirlos le va saliendo bien, o más o menos va tirando, porque encima se lleva 2 Champions, dice, pues de momento, patrocinios, estadio, negocios y tal, lo primero, y cuentas, que salgan las cuentas, que no haya números rojos, y lógicamente Florentino se enfoca exclusivamente en los números. Entonces, la dejación de funciones, en parte sí.
Entendible, luego eso ya depende un poco de cada uno de nosotros. Por poner un añadido al tema de lo de cogerlo, que creo que, ya digo, creo que es la peor situación para coger al Real Madrid en bastante tiempo. Para mí, si yo fuera el club, ayer ya es tarde. O sea, quieres, oye, Alonso luego estará en su derecho, evidentemente, de no cogerlo, porque esto, la vida todo es decisiones, y ni el tren del Madrid pasa una vez ni pasa 17. Si Alonso hace una buena carrera y, por ejemplo, él no quiere trabajar con, o no hubiera querido en un mundo ideal trabajar con el presidente, bueno, en 4 años igual hay otro presidente y tal, y esto da 1000 vueltas. Yo, mi condición para entrenar a... Mira, ese detalle que ha dejado precisamente va en la misma dirección que decía Raúl Varela. A lo mejor a Xavi tampoco le gusta Florentino. Que eso es otra cosa que tenemos que ver. O sea... Este Real Madrid sería, te comes el Mundial. Te vienes aquí el día 26 de tal, empiezas a hablar, empiezas a tal, empiezas a cual. Esa sería mi opción como club. Como club. Pero claro, la parte de Alonso. Parto de la base de que, bueno, hay mucho mermado en esta afición. Y si sale todo mal, porque en el club tienen toda la información de todo lo que hay dentro y de todo lo que no está funcionando, y tú piensas, te quedas sin otro escudo y sin un golpe de efecto. Haces un mal Mundial de Clubes con Alonso y la gente ya va a empezar a decir, es que tendrías que haber traído a Klopp, es que no sé qué. Zidane volvió 11 partidos en marzo. Y cuando pensamos que no podía ser peor lo de esa temporada, fue peor. Sí, eso sí es verdad. Además me acuerdo porque fue precisamente cuando Zidane toma el mando y bueno, pues se vuelve loco todo el mundo con el regreso y tal y cual. Pero la cosa es que fue peor, porque el equipo estaba hecho un asco. Pero al año siguiente ganamos la Liga. Porque Zidane plantea una estrategia hiperdefensiva, ¿vale? Una estrategia de mínimos, que es cuando tiene los roces con Rodrigo y con Vinicius, porque les obliga a bajar a defender, a defender todos juntos, bloque medio-bajo, todos los partidos, y se acabó. Y se acabó. Y luego encima llega lo de Hazard, la movida, tal y cual. O sea, desde luego un auténtico despropósito, pero que al final fue como ocurrió. Y efectivamente ocurrió así. No se le puede dar la vuelta de ninguna otra manera. Es que fue así, desde luego. Entonces, con lo que os tenéis que quedar es que básicamente Xabi Alonso aparentemente no quiere hacerse cargo del Real Madrid, no le apetece, porque sabe que es un marrón, pero es que además él ya ha tenido gente dentro que de alguna manera ya le está informando de lo que hay ahora mismo y de en qué condiciones va a coger al Real Madrid, ¿vale? Y no son las mejores. Entonces, él tiene que saberlo y tomar la decisión de decir, hostia, vale, me puede compensar porque es el Real Madrid, que lógicamente es coger un club top mundial, pero lo coge en malas condiciones. Un poco lo que le pasó a Xavi en el Barcelona. O sea, que al final cogía al Barcelona en una situación muy mala y no la mejoró. Bueno, más allá de la liga comprada con jugadores escritos que no debían y tal y cual, pero al final, bueno, le salió aquella jugada bien, pero el resto fue ya un fracaso y al final terminó saliendo por la puerta de atrás, ¿me entendéis? Entonces, Xabi Alonso se tiene que mojar, pero lo que no vale es decir, vale, yo vengo pero después del Mundial. No, o sea, tú te haces cargo en cuanto salga Ancelotti, entras tú. Y ya está, pero claro, eso ya es una cuestión de puñetazo en la mesa que tiene que dar Florentino para que todo el mundo sepa que aquí el que tiene que mandar es el presidente. O sea, lo que no puede ser es ser entrenador a la carta. Sí, lo quiero ahora o después o más tarde, no, yo cuando ya llegue con los míos, entonces sí me hago cargo, no, esto es el Madrid, así está como está, te guste o no te guste, tienes que cogerlo ya. Y esperaos que incluso, si por ejemplo Xavi se niega, diga, mira, pues, porque sabe por lo visto, es un tipo con un carácter que dice, mira, que a mí el Madrid, o sea, está muy bien como opción y tal y cual, pero que no me vuelvo loco, ¿vale? Pues Florentino automáticamente llamará a Zidane. O sea, es que este es capaz de llamar a Zidane. Llamarle y decir, pues te vienes tú, porque Zidane se pone mañana. Y Zidane se pone mañana el chándal de trabajo. Lo que pasa es que Zidane salió como salió. Y ya sabe cómo es el Real Madrid también. Pero honestamente creo que tampoco habría que descartar que efectivamente esto pudiera ser así. O sea que bueno, de momento tenemos por delante mucha tela, ¿vale? Muchas soluciones que comentar y cosas que pasar y así que bueno, vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda suceder porque aquí yo ya veo el panorama muy amplio. Luego volvemos al tema de jugadores porque como digo el Real Madrid no ha dejado de bichear jugadores por el mercado y esto lo comentaba ayer Fabrizio Romano que efectivamente habían mandado ni más ni menos que a scouters a mirar a Jorrel Hato que efectivamente es un jugador que como Álvaro Carreras puede estar por ahí, aunque es un jugador que efectivamente es central, lógicamente puede interesar, pero parece que también eventualmente juega por la izquierda y obviamente tendría más polivalencia que otros fichajes u otros jugadores que en definitiva pues también podrían estar en el lateral izquierdo o en el lado de la defensa central o en el puesto de central lado izquierdo del Real Madrid. A ver, Jorrel Hato es un jugador súper,
yo creo que preparadísimo para el Real Madrid, jugador del Ajax, lógicamente parece que dicen que desde octubre y noviembre es cuando el Real Madrid empezó a interesarse un poquito más en él, y como digo, pues obviamente, como veis, al final estamos dando solamente noticias de defensas, o principalmente defensas, porque al final Florentino se ha dado cuenta de que es la línea que tiene que equilibrar más y a la que le tiene que meter en vereda ya, porque si no se le va a ir de las manos, y al final la defensa es una parte crucial, independientemente de que el centro del campo también es importante, pero el centro del campo creo que cuenta con otra serie de nombres y jugadores que de alguna forma puedes decir, vale, es importante que vaya reforzando, pero no me urge tanto, ¿vale? Esto es un poco diferente en las líneas centrales, y la línea de defensa general es que no tiene otra, es que es Alexander-Arnold, Carvajal, mucha edad, sale de una lesión, o sea que cuidado, Rüdiger, reventado, Alaba, reventado, Mendy, reventado, Militao, duda, ¿qué tienes? Fran García, duda, ¿qué tienes? Raúl Asensio, poco más. Entonces el Real Madrid en este sentido yo creo que ha hecho reflexión y se ha dado cuenta de que la línea de defensa es algo que hay que reforzar ya. O sea, es que si no, de verdad lo que vamos a tener para mí es una negligencia por parte de la dirección deportiva tremenda. Pero bueno, no creo sinceramente que la sangre llegue al río, pero en estos días cualquier cosa puede pasar. Por cierto, un detalle que no se nos olvide al respecto, no solamente de fichajes de jugadores, de fichajes de entrenadores, sino también de la movida que hay en el CTA, que lógicamente es algo que seguimos teniendo muy en cuenta, porque ojo a lo que dice Fouto sobre la reunión que va, en mi opinión, a terminar con todo el modelo arbitral como lo conocemos. Bueno, más o menos por ahí van los tiros, Joseba. Es una reunión que hay que aclarar que es a petición de los árbitros, en la que va a estar presente el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. Va a ser el próximo viernes a primera hora en el despacho de Louzán, en la Federación. Aproximadamente unos 25 árbitros, la mayoría de Primera División, se van a reunir con el presidente de la Federación, Rafael Louzán. Los árbitros le van a solicitar al presidente de la Federación protección. Ya no que les defiendan, ya no que les apoyen, porque los árbitros saben que están absolutamente solos, más solos que nunca. De hecho, por eso van a crear un sindicato independiente a la Federación para poderse defender con demandas y demás, pero sobre todo protección, porque ellos dependen ahora mismo de la Federación y están sintiendo que esa protección no la tienen por parte de la Federación. De hecho, la gota que colmó el vaso, Joseba, fue toda la polémica que hubo 24 horas antes de la final de la Copa del Rey, donde de Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes afearon un poco a Louzán, que, bueno, pues en realidad se pusiera de perfil con el Real Madrid y como que dijera que la culpa era de los árbitros, ¿no? Vale, pues nada, ya lo veis, que tenemos, como decía Napoleón, divide y vencerás. O sea, como decía Napoleón, como decía Julio César, divide y vencerás, que en definitiva se trata de eso, ¿no? De que al final una de las que ha sido las instituciones más problemáticas para el Real Madrid acabe dividida totalmente, y creo que si el CTA acaba por explotar contra la Federación, creo que es una buena noticia para el Real Madrid, porque esto obligará a remodelar todo el sistema, a renovar todo el sistema, y en definitiva traerá lo que en mi opinión es un sistema arbitral un poquito más decente, ¿vale? No lo que hay ahora, sino algo mejor, independientemente, y sálvese quien pueda, obviamente, que siempre hay excepciones como en todo. Y ahora sí vamos ya al otro jugador, porque lo tenemos que mencionar por fin, que dijo Maroto, ¿vale? Que efectivamente es una petición de Xabi Alonso y encima está a punto de cerrarse. Cuidado, porque no es el clip, pero sí efectivamente lo dijo justo después de lo que comentaba de Álvaro Carreras, y aquí lo veis: Zubimendi al Madrid, petición directa de Xabi Alonso. Era la afirmación que dejaba a todo el madridismo en shock, porque además de dejarme que os diga que Zubimendi estaba muy trabajado para el Arsenal y por lo visto estaba a punto de marcharse a la Premier, pero bueno, entendiendo que puede estar aquí en España, yo entiendo que el Real Madrid era una mejor opción. Decía Martín Zubimendi, es una petición directa de Xabi Alonso, y lo de Zubimendi, vamos, ya ha dicho a la Real que se va. Punto, así de claro. O sea que en principio, al final, lo que nos comentaba de que al Real Madrid no le terminaba de convencer, es cierto, nos lo dijo Maroto, que al Madrid, bueno, pues como que no le terminaba de cuadrar Zubimendi, pero parece que es con una petición expresa de Xabi Alonso que el Real Madrid habría aceptado, y puesto que la ha aceptado, parece que el jugador ya ha comunicado a la Real Sociedad que se va y que en breve efectivamente le vamos a tener danzando por el Real Madrid. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mejor? ¿Está peor? Bueno, yo personalmente creo que es una buena opción. Sinceramente, a mí me hubiera gustado más McAllister para el Real Madrid,
parece que también andaba por ahí la cosa, pero si al final yo creo que el Madrid se ha decidido por Zubimendi, no creo que McAllister tenga ya ninguna opción para el equipo blanco, a pesar de que, como digo, a mí me habría gustado, porque creo que es un jugador diferente, un poquito mejor de nivel que Zubimendi, pero a lo mejor Zubimendi nos sorprende. Y oye, si Xabi Alonso tiene un jugador que al final ha pedido él, al que conoce bien, por características, por paisanía, por lo que sea, y le funciona el Real Madrid, oye, pues adelante, yo lo apoyo, lo animo, pero claro, que luego esté a la altura de lo que tiene que ser, porque si no, honestamente, el Real Madrid tienes que rayar a un nivel brutal, y no sé, yo tengo mis dudas al respecto de que Zubimendi lo pueda tener o no, ¿vale? Así que bueno, vamos a esperar un poco y a ver qué sale de todo esto. Y por cierto que un nombre de los que más sonaba para el Real Madrid, pero que no era sinceramente desde el club, sino que era más desde las redes sociales, era el de Miguel Gutiérrez, que como ya sabéis y habréis leído, efectivamente se marcha al Atlético de Madrid. Yo siempre lo dije, para mí Miguel Gutiérrez no era un jugador al que yo viera con un nivel total Real Madrid. Estamos hablando que hizo una temporada sensacional con el Girona, en la temporada en la que el Girona lo reventó, pero esta temporada va mucho más apagado, tanto el equipo como él, y evidentemente el jugador es consciente de que no iba a volver al Real Madrid, teniendo el Real Madrid una banda izquierda donde está Fran García de momento, que yo creo que a nivel están más o menos equiparados e igualados, tanto Miguel Gutiérrez como Fran García, pero claro, no vas a coger y fichar a un jugador prácticamente por otro, ¿vale? Sino como para poner a dos iguales o a dos jugadores que tienen prácticamente el mismo nivel. O sea, realmente quieres fichar a un jugador diferencial, y lo que perdiste con Davis no lo vas a suplantar ni lo vas a reemplazar tan fácilmente, con lo cual es muy probable que efectivamente así haya sido y que efectivamente al final hayamos conseguido ver que Miguel Gutiérrez, bueno, pues haya entendido que el Real Madrid no era su destino, que además el Real Madrid tampoco estaba excesivamente interesado en él, y que finalmente lo que ha ocurrido es que él ha tomado la decisión de marcharse al Atlético de Madrid, porque seguramente es donde finalmente ve que puede encajar mejor, como le ha pasado a otros ex-madridistas. Cuando ves que no tienes nivel para el Real Madrid, te vas al Atlético de Madrid, que es lo que suele pasar. Morata, Llorente, Reguilón, ahora Miguel Gutiérrez, algún otro más que se me escape por ahí. Entonces, bueno, pues en este sentido yo creo que al final es la mejor salida para el jugador, y honestamente, como he dicho antes, no creo honesta y sinceramente que al final a Miguel Gutiérrez hubiera encajado en el Real Madrid, y por eso entiendo perfectamente que haya llevado a cabo este cambio, ¿vale? Que haya llevado a cabo un cambio en el que al final, bueno, pues el Atlético de Madrid parece la mejor solución para todos aquellos madridistas que no tienen nivel suficiente para el Real Madrid. Así que bueno, pues que le vaya muy bien y ya está. El acuerdo, por lo visto, se ha llegado, se ha concluido, así que no hay nada que hacer. Y lógicamente, ya como última noticia, lo que implica la llegada de Alexander Arnold es obviamente la salida de Lucas Vázquez, ¿vale? En este respecto creo que no hay ninguna duda que Lucas Vázquez saldrá del Real Madrid a final de temporada, puesto que al final la llegada del jugador sería tener tres centrales, uno de ellos el propio Lucas Vázquez, que en realidad no es, perdón, he dicho centrales, laterales derechos, que no es originalmente lateral derecho, y que creo que es un puesto que queda bien cubierto con Alexander y Carvajal. Honestamente, el perfil defensivo de Carvajal creo que es superior al de Alexander Arnold, ¿vale? No dejemos de olvidar o no dejemos de pensar que efectivamente Alexander Arnold fue el jugador más regateado de la Premier el año pasado, con lo cual si a Alexander se le ficha es por su perfil ofensivo, no por la parte defensiva, donde yo creo que Carvajal sí que es netamente superior. Luego ya las subidas de Carvajal creo que están más limitadas que las de Alexander Arnold, y es de ahí donde el Real Madrid quiere lógicamente crecer un poco más y tener un poco más de nivel, pero lo que está claro es que Lucas Vázquez para mí no tiene ya prácticamente ningún futuro en el Real Madrid, y por eso creo honestamente que al final el jugador se va a marchar del equipo al final de temporada. Tiene, me parece que ofertas de Arabia, tiene Estados Unidos, yo creo que se va a inclinar por Estados Unidos por un rollo de llevar allá a la familia, que estudie en inglés y tal y cual, y seguramente a lo mejor luego termine en Arabia, no lo sé, ¿vale? Pero parece complicado que el Real Madrid le vaya a ofrecer un año más de contrato. Sabéis que Modric está en la misma situación, pero parece que no han llamado a ninguno de los dos, y que a día de hoy están más fuera que dentro del Real Madrid, pero que luego todavía queda esa mini renovación pendiente por si van al Mundial de Clubes, que ya no sé si efectivamente la idea del Real Madrid es que vayan, esto dependerá un poco del entrenador que se haga cargo de las riendas del Real Madrid, o por el contrario, a lo mejor al final se despiden, les dicen que no, oye, y se acabó, partimos caminos y se acabó, y saldrán lógicamente como dos leyendas o dos grandes jugadores del Real Madrid, que creo que son tanto Lucas como Modric en su aportación individual. Así que bueno, seguramente tendremos noticias, pero para mí la llegada de Arnold es el adiós definitivo de Lucas Vázquez, y presumiblemente casi os diría también que de Luka Modric, seguramente por otros motivos.
Y luego, lógicamente, la última es precisamente lo que nos puede costar el hecho de llevar ni más ni menos que a Trent Alexander-Arnold al Mundial, que ya lo comentaba Fabrizio Romano, que tampoco iba a ser una locura. No estamos hablando ni de 15 millones ni de 20 millones, estamos hablando, según Miguelito Cope, de 1 millón de euros. Es verdad que hay una noticia por ahí circulando de que el Madrid habría ofrecido medio millón, pero lo han negado por ambas partes. O sea que, en definitiva, a ver... Puede que no conozcamos nunca la cuantía exacta, pero por lo menos tened en cuenta, para tener en la cabeza que tampoco va a ser una locura de 15, 10, 20 millones, sino que por el contrario es algo que en definitiva sirve para liberar al jugador en 7 días, 10 días, 15 días antes de su contrato, lo que sea, ¿vale? Porque en definitiva, si vas, el comienzo del Mundial es del 13 de junio al 30 de junio, que acaba el contrato de Alexander-Arnold, se trata de liberarle por 17 días, o sea que realmente tampoco es una locura. Entonces yo creo que las conversaciones, según dice Fabrizio Romano, con el Liverpool van por el buen camino, van por el buen sentido, o sea que en definitiva yo creo que podríamos esperar que efectivamente hubiera una resolución, en mi opinión, bastante amistosa del tema. No creo que el Liverpool lógicamente se vaya a volver loco por esto y que al final a ellos ya le da realmente igual, han sido campeones de Premier, no necesitan al jugador. ¿Qué más les da liberarle un poco antes, con tal de que el muchacho se pueda incorporar antes al Real Madrid, prepara el Mundial como Dios manda, y ahora ya, dependiendo del entrenador que esté, pues poder empezar ya a jugar dentro del sistema, organización, dibujo, lo que sea que el entrenador quiera, porque obviamente no es lo mismo si está Ancelotti que si está Xabi Alonso, porque además es que la parte de los laterales va a variar muchísimo si está Xabi Alonso, porque ya sabéis que en el Leverkusen él tiene a los laterales con funciones muy específicas, ¿vale? Entonces Ancelotti, por el contrario, no. Entonces creo que sería interesante que pudiéramos tenerle y contar con él cuanto antes, para que en definitiva ya pudiera formar parte del equipo y le viéramos con nosotros.